Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias. Agradecemos, Padre, la oportunidad que tenemos en esta noche de tener vida, Señor. Hemos transcurrido todo un día. Sé que nos has guardado nuestra vida, has guardado nuestra familia, Señor, has guardado nuestra casa, lo cual te agradecemos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús queremos agradecerte, Señor. Queremos bendecir tu nombre. Queremos reconocer, Señor, que solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy nos presentamos delante de ti confiados, Señor, confiados, creyendo que las promesas que has puesto sobre nosotros, que las promesas que siempre, Señor, están ahí recordando tu grandeza, tu gracia y tu misericordia, Señor. En esta noche queremos decirte gracias. Gracias por la familia, por el trabajo, por todo lo que nos da, Señor, la salud, la economía. Gracias por este país, gracias por todo, Señor. Hoy queremos presentar un tema, Dios, en el que te pedimos tu guianza y tu dirección por el Espíritu Santo. Sobre todo te pedimos que puedas ver el corazón de cada uno de los que están conectados, de los que se conectan y aún de los que ven este mensaje de manera posterior. Hoy nos presentamos delante de ti en el nombre poderoso de Jesús, creyendo de que el Espíritu Santo es el que hará la obra que tú ya iniciaste en cada uno de nosotros, en nuestros hijos, en nuestra familia y sobre todo en nosotros. Te pido que quites desde ya todo estorbo, que Señor, al final nosotros podamos ser libres, Dios, de todas esas opresiones mentales, de todas esas opresiones en el corazón y esas situaciones que nos tienen cautivos, Padre. Gracias, Cristo, te damos. Amén, amén y amén. Bueno, les bendecimos, hermanos, les pedimos, bueno, les damos gracias primero al Señor por la vida de ustedes y les pedimos que por favor compartan la transmisión. Vamos a hablar de las armas de la luz, un tema que iniciamos el martes anterior y queremos darle una continuidad en este día. Comparta la transmisión, siempre hay alguien que aparte de usted y nosotros mismos necesita escuchar una palabra del Señor. Yo esperemos que en el nombre de Jesús esta palabra, esperando que le pueda edificar, no por lo que nosotros somos, sino que lo que Dios ha determinado en cada uno de nosotros. Así que en el nombre de Jesús iniciamos, hermanos, siendo consecuentes con su tiempo y el mío, para que podamos desarrollarlo de acuerdo a lo que el Espíritu vaya poniendo. Hoy vamos a ver la segunda parte de las armas de la luz. Ahí ustedes pueden ver Romanos 13:12, que fue el versículo que nos sirvió de base la vez pasada. Y también vamos a trabajar nuevamente sobre eso para hacerle un recordatorio pequeño ahí para que usted y yo podamos entrar en autos, es decir, podamos saber hacia dónde nos lleva el Señor en el nombre poderoso de Jesús en esta noche. Romanos 13:12, usted lo puede ver ahí, dice de esta manera. Dice Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, dice, vistámonos con las armas de la luz. Entonces, como podemos ver ahí, hermanos, es un versículo que está bien claro, pero es interesante a la vez. Y un versículo que mirábamos la semana anterior. Dice, cuando habla de que la noche está avanzada, es el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de confusión, un tiempo de error, un tiempo en el que muchos en las iglesias a veces están considerando si siguen o no. Yo le he dicho, a veces cambiar de iglesia no es pecado, el problema es dejar al Señor, ese es el mayor problema. Y una de la tarea que el enemigo hace en este tiempo es atacar precisamente el hecho de que usted y yo sigamos aferrados a la fe, que usted y yo dejemos de creer, que usted y yo, por circunstancias que pasan a veces en el matrimonio, en la vida, en el trabajo y en todo lo que desarrollamos, nosotros aflojemos en nuestra fe, que nos desanimemos, que no permanezcamos, que no sigamos aferrados creyendo al Señor. Y eso es la tarea, una de las muchas tareas que el enemigo tiene pues sobre nosotros un plan, pero en el nombre de Jesús rechazamos todo plan de las tinieblas, rechazamos en el nombre de Jesús toda situación que va en contra de la voluntad de Dios. Atamos esta noche y ligamos al hombre fuerte de incredulidad, de espíritu de estupor, de espíritu de error. Y en el nombre de Jesús, como dice la palabra, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor. Entonces, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Yo le decía la vez anterior, poniendo el otro cimiento, que realmente, miren, nosotros tenemos batallas, tenemos situaciones que a veces, hermanos, nos derriban, a veces nos desanimamos y a veces ocurren tantas cosas,
Pero fíjese que a veces, que nosotros, muchas de las ocasiones, normalmente nos enfocamos en lo que viene de afuera, pero el mayor peligro está en nosotros. Hermanos, el mayor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Sí, porque hay pensamientos, hay situaciones en el corazón que muchas veces las dejamos correr. Vamos caminando con ellas, quizás hasta el día de hoy. Todos creo que guardamos cosas que cada día luchamos, cada momento. Y a veces obtenemos victoria, pero a veces no. A veces con la ayuda del Señor logramos avanzar, pero otras veces como que retrocedemos. Entonces son las batallas internas. Esas son las primeras. Miren, yo le he dicho que hay batallas espirituales. Sí, realmente hay batallas espirituales. Hay ataques espirituales, lo dice la palabra, pero también hay consecuencias. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta si lo que estamos viviendo es por alguna situación de una batalla espiritual, es algún desierto o prueba que el Señor ha permitido o es consecuencia de una mala decisión nuestra o decisiones que tomamos y hoy estamos pasando una mala situación. Entonces, eso es lo que primero tenemos que visualizar. Ahora, me llama la atención aquí que dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día? El día de la venida del Señor, el día en el que Cristo viene por su iglesia. Y Dios aquí nos está llamando, de acuerdo a Romanos 13, a que nos vistamos de las armas de la luz. ¿Para qué? Para estar listos el día que el Señor venga por nosotros. Ahora, algunos apuntes aquí que le mencionaba que es bueno recordárselos es que mire, lo más triste aquí es que hay gente, aquí lo evidencia Romanos 13, que hay gente en las iglesias que está haciendo obras de las tinieblas. Y usted dirá, pastor, ¿cómo así? Mire, hay personas, es que todo lo que no es luz es tinieblas, sencillo. Porque usted me puede decir, pero ¿cuáles son esas obras? Mire, todo lo que no es de la luz se convierte en las tinieblas, porque en esto no hay medias tintas. En esto no somos tibios ahí, no, aquí es o somos luz o somos tinieblas. Sí, es que a veces la gente nos tilda de religiosos o de legalistas. No, es que en el Señor o somos o no somos. Esto no, imagínense que Dios dijera, bueno, voy a darles una media misericordia o una media gracia. No, Dios da y lo dio todo. Nos dio a su Hijo. Entonces, desechemos, hermanos, desechemos todas aquellas obras que no son de la luz en nuestra vida, sobre todo en nuestro interior, que es donde está la mayor batalla. Si vemos cosas en la familia, desechemos esas situaciones que son de las tinieblas. Habla de levantarnos del sueño. Habla de que nosotros hay personas que están dormidas, eso lo vemos en Romanos 13:11. Conociendo el tiempo, ¿cuál tiempo? Que la venida del Señor se acerca, tenemos que levantarnos del sueño y el sueño es estar como dormidos ahí. Dios nos manda que nos levantemos, que verifiquemos qué está pasando en el nombre de Jesús, porque hermanos, debemos ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Sí, y parte de la responsabilidad es vestirnos con las armas de la luz, es decir, estar preparados para presentar defensa. Tenemos que estar preparados, tenemos que ser responsables en el matrimonio, tenemos que ser responsables en la familia, ser responsables en la casa, ser responsables en el ministerio, ser responsables en el trabajo, en la empresa y en todo lo que hacemos. Tenemos que ser responsables porque Dios va a pedir cuenta de lo que nos dio a administrar. Sí, es que a veces la gente piensa que solo es con los pastores, no, es con los padres de familia, es con nosotros mismos. ¿Qué hicimos con los dones y talentos? Ahora, el enemigo quiere atacar todo eso, pero vestirnos, mire, vestirnos con las armaduras de las luces es como poder ponernos las vestiduras. Y en el versículo 14 de Romanos dice, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias, dice aquí, de la carne. Otra versión dice para las obras de la carne. Entonces la solución está en que nos vistamos de Cristo, que nos revistamos de Cristo. Porque en nuestro interior, mire, usted y yo somos depositarios de toda cosa buena. Entonces, en nuestro interior vive Cristo, en nuestro interior vive el Espíritu Santo. O sea, Dios mismo está en nuestro corazón. Por eso tenemos que llenarnos de Él, buscar su presencia, para que revestidos de Cristo nosotros podamos desechar todas las obras de las tinieblas, andar decentemente, porque a eso nos manda el Señor. Dice, andemos decentemente, como de día, no en orgías, no en borracheras. Y menciona en el versículo 13 que es rebeldía. Siempre que vea usted un versículo 13 es rebeldía, es rebelión. Entonces,
¿A qué nos manda el Señor? Porque hoy vamos a hablar de las armas de la luz, la segunda parte. Vamos a hacer énfasis en la batalla interna que tenemos y cómo Dios nos provee armas de la luz para vencer primero las batallas internas y luego tener éxito en las batallas externas. Mucha gente se preocupa o se enfoca más en las batallas externas. Enfoquémonos en nosotros mismos. ¿Cómo está nuestro pensamiento? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque de todo eso viene desánimo, viene tibieza, viene incluso alguna gente que está dormida y tantas cosas que se puedan dar, que en el nombre de Jesús en esta noche nosotros podamos entender por la palabra y con la ayuda de su Espíritu Santo que podamos tener una claridad mental y tener sobre todo el objetivo y estar enfocados en que nosotros primero tenemos que liberarnos, tenemos que ganar la batalla interna, la batalla de la mente, la batalla del corazón, la batalla del alma, para realmente usando las estrategias que Dios nos da, la que la palabra nos enseña y poder salir victoriosos, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando ya nos dimos cuenta que Dios nos manda que nos vistamos con la armadura de la luz. Luego dice, 2 de Corintios 10:3, es necesario ponerles este cimiento porque sobre esos dos versículos vamos a trabajar. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces Dios nos enseña aquí que aunque andamos en la carne, dice el Señor, no militamos según la carne. Es decir, no es con estrategias humanas, sino que dice el versículo 4 de 2 de Corintios, porque las armas, es decir, la ayuda que Dios nos da, las herramientas que Dios nos da, en este caso las armas espirituales de nuestra milicia no son carnales. Mire, ahí formamos parte del ejército de Dios, sino poderosas en Dios. Entonces ahí está la clave para la destrucción de fortalezas. Mire, aquí hay un elemento bien importante. Primero es que entendamos que no es con estrategias humanas, que las armas son espirituales activadas por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, activadas por el poder de Dios. Y luego dice, el objetivo es derribar fortalezas mentales primero. Esa es la clave de todo. Es que miren, la batalla mental, ahí es donde está todo. Dice mi pastor por allá, siempre recuerdo que lo menciona, dice, nuestra mente o es taller de Dios o es taller del diablo. Entonces hay batalla, hay una estrategia del enemigo de querer derribarnos, pero primero comienza adentro. Es decir, usted y yo, se lo mencionaba ya en Romanos y en Gálatas, que nosotros internamente tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Dice que la ley de la mente está con la ley de Dios, es decir, la ley que es buena, por decir algo, ese es el espíritu. Pero la ley del pecado es la ley de los miembros y está contra la ley del espíritu, es decir, la ley de la carne, la ley de mis miembros. Es decir, el cuerpo quiere pecado, hermanos. Siendo honestos, hay tentaciones, hay transgresiones, hay pecado. Entonces el cuerpo anhela lo bueno, pero que va en contra de Dios. El espíritu le dice a uno, lee la Biblia, pero la carne dice, mira televisión. No quiero ser legalista, hermano, sino que más o menos para que entienda la batalla interna que tenemos. Entonces el espíritu le dice a uno, ora, pero la carne le dice, no, mejor acostate a dormir, ya es tarde. El espíritu le dice a uno, levántate a orar. La carne dice, no. El espíritu dice, ayuna, es tiempo de ayunar, pero la carne dice, no, ¿para qué vas a aguantar hambre? Y así es una batalla interna, que solo por el espíritu, es decir, buscando la presencia del Señor, buscando su llenura, nosotros vamos a poder derribar todas esas fortalezas. Entonces, el objetivo esta noche es derribar fortalezas mentales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las armas espirituales que Dios nos da a través de su palabra. Entonces ahí está la clave. Fíjese que, por ejemplo, Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. O sea que, ¿cómo lo vamos a hacer? No con fuerza humana, sino que con la fuerza de su espíritu, con el poder que viene de Dios. De esa manera lo vamos a hacer. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, fíjese que esa destrucción, esa palabra destrucción es como demoler. A usted le toca esta noche demoler todas aquellas cosas que se oponen a que usted sea luz. Es decir, todas aquellas cosas que están en tinieblas, pensamientos,
situaciones de su corazón, situaciones de su alma, de su espíritu. Nos toca esta noche, con la ayuda del Señor, demolerlas. Porque es como, fíjese que, ¿qué es lo que hay que derribar? Argumentos y altivez. Argumentos. Hay mucha gente que argumenta mucho en el Señor. Miren, no argumentemos, creamos. Es que cuando usted comienza a argumentar, es que comienza a visualizar la situación, la batalla que esté en este momento peleando o la adversidad que esté sufriendo, usted la visualiza y comienza a argumentar. Entonces, cuando nosotros argumentamos, como que uno tiende a alejarse de Dios. Y Dios dice, volveos a mí. En el año del retorno que estamos, es necesario estar más cerca de Dios, porque el objetivo es derribar toda fortaleza mental. Fíjese que altivez es como una especie de una barrera. Entonces el enemigo lo que envía es argumentar y altivez, que se levanta contra lo que se llama Dios. Eso es lo que el enemigo, derribando, mire, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mire, todo el objetivo del enemigo es que usted y yo no tengamos mayor conocimiento de Dios. Por ahí lo hemos mencionado muchas veces. Juan 17:3 dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, dice, al único y sabio Dios, y a mí, es decir, a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces, ese es el objetivo del enemigo, porque en la medida que nosotros conocemos más de Dios y conocemos más a Dios, sus manifestaciones siendo Hijo o siendo Espíritu Santo, cuando tenemos esa relación cercana, nosotros vivimos una vida espiritual de altura y el Espíritu está sobre la carne. Entonces nosotros fácilmente todo pensamiento y toda situación del corazón fácil se la entregamos al Señor. Y tenemos batallas, sí, pero ahí estamos ganando la batalla con la ayuda del Señor. Mire, acá es una batalla contra el pecado y Satanás, no se olvide de eso. Y fíjese que aquí donde dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Ahora, paremos acá. Yo le he enseñado, eso lo aprendí ahí del apóstol Mario Rivera, me gusta mucho eso, porque realmente engloba todo el fluir espiritual en el cual nosotros nos desarrollamos en la batalla que estamos. Entonces, mire, todo comienza con una atmósfera, luego se vuelve un clima, después del clima se hace una fortaleza. Son 6 cosas, fíjese, pero de esas 6 cosas, la tercera es la fortaleza mental. Hay fortalezas espirituales, hay fortalezas mentales, hay fortalezas en el corazón. La fortaleza es aquello que si lo vemos del lado bueno nos sirve para soportar. Usted tiene muchas fortalezas. Si, por ejemplo, quiere entenderlo de una mejor manera, sé que lo entiende, ¿verdad? Pero más o menos para consolidar el ejemplo, si usted, por ejemplo, es buena cocinando, o usted, hermano, es bueno cocinando, su fortaleza es eso, es la sazón que usted tiene, que solo usted conoce, las recetas que usted ha desarrollado. Esas son su fortaleza, porque esos son suyos. Así es como cuando tenemos una competencia, una capacidad, cuando tenemos dones, talentos. Esa es nuestra fortaleza. Eso nos sirve para navegar en la vida. Pero hay una fortaleza del lado negativo. Y esa fortaleza es cuando nosotros tenemos una mentalidad de derrota, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos una mentalidad en la que nos falla la fe, cuando tenemos una mentalidad que pensamos que ya todo terminó, que no hay nada más en mi vida, que no hay nada más en Dios, que para nuestros hijos el futuro no es no tenemos un futuro. Pues no quería ministrar esto, pues, pero en el nombre de Jesús que no, pero hay familias que ven el futuro de sus hijos difícil por la situación económica, por la situación política del país, por la situación económica, por la situación económica del mundo. Entonces se da cuenta, por eso el enemigo comienza a batallar para alejarnos de Dios y comienza a levantar fortalezas. Sé de familias, por ejemplo, que nunca tuvieron una persona en la universidad, fíjese, aunque no lo crean. Hay familias, con respeto lo digo, hermano, porque en esto no se trata de señalar, sino que para que vea cómo trabaja el enemigo. Y hoy estamos hablando, nos estamos enfocando en lo interno, porque allí es donde está el lío. Sí, porque le digo algo, usted le pueden dar $1.000.000, pero si no sabe qué hacer con él, lo va a gastar rápido. Por eso el enemigo se encarga de traer, de impedir el conocimiento de Dios, porque cuando nosotros tenemos conocimiento de Dios, tenemos el poder de Dios operando en nosotros.
Y fácil nos enfrentamos a una batalla con estrategias del cielo y no con nuestra propia capacidad. Entonces, dice que después de la fortaleza se vuelve una cultura, luego un sistema y luego una dimensión. Entonces, hay personas que se acostumbraron tanto a sus fortalezas mentales. Y dice que yo me acuerdo que aún yo le he contado eso. Mire, hay un jugador, perdone que hizo siempre el fútbol, pero creo que me gusta más porque no es que no entiendo lo demás, pero sí, para mí es como más fácil de explicárselo. Fíjese que, mire, yo le he contado que en Argentina hubo un jugador que desde los 10 años él escribió en un papel y él dijo, yo voy a ser el capitán de la selección argentina y me voy a poner la 10. En ese entonces estaba Diego Maradona y ese número 10 era como intocable, era para Diego. Ahora lo usa Messi y yo no sé quién lo va a usar después. El caso es que cuando la mamá mira el papel, porque ellos eran pobres, hermano, eran pobres, y ella le dijo, hijo, la 10 de Diego, no le dijo, vas a llegar o no, pero dudando, porque ella miraba la condición económica que estaba viviendo, pero también dudaba de las condiciones de su hijo, aunque él era bueno. El caso es que el muchacho llegó, hermano. Él se llama, bueno, le decían el burrito Ortega. Hermano, se puso la 10 y fue capitán de la selección. Yo sé que le he contado este ejemplo, pero a mí me gusta mucho. ¿Sabe por qué? Porque a la fortaleza mental que la mamá tenía, su hijo no le hizo caso, sino que él siguió y creyó en su capacidad y lo logró. Entonces hay personas que pueden tener fortalezas familiares en el lado negativo y el enemigo se encarga de seguirles pues abonando esa semilla para que crezca. Luego se hace una cultura, fíjese. Mire, es difícil romper una cultura. Es difícil romper una cultura de pobreza, porque tal vez la persona lleva años en la pobreza. Es difícil romper una cultura de derrota. Entonces, el enemigo hace todo eso. Por eso, esta noche, en el nombre de Jesús, que la tarea, el enfoque nuestro sea en derribar, en destruir toda fortaleza, porque en la mente es donde está todo. Sí, porque del corazón sube a la mente, luego del corazón hablamos, como pensamos hablamos, como piensa el hombre es el tal. Entonces, veamos a la luz de la palabra qué es lo que el enemigo quiere hacer. Veamos a la luz de la palabra, así más o menos un resumen. Mire, aquí está el resumen de Romanos 13:2 y de Segunda de Corintios 10:3 al 5. Ese es más o menos el resumen, porque hay otras cosas que el enemigo ataca. Sí, hay otras cosas con las cuales el enemigo ataca. Entonces, le voy a poner ahí quizás un poco, voy a abrir esto para que usted lo pueda ver. Entonces, mire, lo que Dios nos enseña, las armas de la luz, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de las armas de la luz? Para que estemos firmes ante las estrategias del diablo, para resistir en el día malo, para desechar las obras de las tinieblas, para destruir las fortalezas, o sea, toda fortaleza mental, para derribar argumentos y altivez que se opone al conocimiento de Dios, llevando cautivo el pensamiento a Cristo, para ser habilitados por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el propósito de las armas espirituales y resistir firmes en la fe al devorador. Paremos aquí un momentito en el nombre de Jesús. Entonces, mire, lo que el Señor nos enseña ahí es que las armas de la luz, el propósito es, hermano, le digo algo, tenemos que estar firmes porque el enemigo tiene sus estrategias. ¿Sabe usted que desde el momento que Dios decide enviarnos a la tierra, cuando llegamos a este plano terrenal a través de un vientre que Dios envió, desde ya, hermano, se asignan espíritus contrarios, porque usted trae un propósito. Entonces el enemigo, así como Dios asigna planes y propósitos de acuerdo a su voluntad, el enemigo también asigna un plan del enemigo para estorbar el propósito suyo, el propósito de su casa, el propósito de su familia. Hermano, el enemigo tiene estrategias. Es que le pongo un ejemplo. Es que nosotros, mire, hasta esta altura de donde va el mensaje, nosotros tenemos que tener claro y saber contra qué peleamos primero en nuestro interior. Sí, porque hay gente que ya tiene claro afuera, pero no tiene claro adentro, en sus pensamientos, en su corazón, en sus actitudes, en su forma de hablar, por ejemplo. Vaya, es que hablando de estrategias del enemigo, hermano, fíjese que yo contaba la pastora Luz de Rivera, que es la esposa del apóstol Mario.
Contaba ella y me gustó el ejemplo que ella daba. Fíjese que ellos tienen un hijo, fue hace muchos años. Ellos tienen un hijo pequeño que se llama Samuel. Entonces dice que Samuel un día llega asustado y le dice, mamá, tuve un sueño. Y le contó el sueño. Entonces ella lo pesó el sueño y dijo, ya sé por dónde va. Entonces, la segunda vez, póngale el siguiente día, vuelve a soñar y el sueño fue como más extendido. El caso es que ella preocupada, el apóstol Mario había salido, dice, el caso es que ella le dice, mira hijo, el domingo tu papá va a ministrar, entonces ahí pasa al frente, yo voy a estar pendiente. El caso es que el sueño hablaba de cosas en las que tenía que destruir cosas ancestrales de su mamá y de su papá, mire qué tremendo. Y ellos se dedican a eso, pues. Entonces entendí algo. Fíjese que la estrategia del diablo, bueno, el caso es que el domingo él lo hizo y fue una liberación hermosa, dice ella, en las cuales él renunció. Entonces nosotros tenemos que renunciar, hermano. Nuestros hijos tienen que renunciar a cosas malas que nosotros como padres podemos heredarles y también lo que viene desde atrás. Algunos critican eso, dicen, ¿cómo es posible que lo del abuelo me va a afectar a mí? Revisemos y se va a dar cuenta que sí es posible. Entonces, ¿para qué me sirven las armas de la luz? Porque la noche está avanzada. Es decir, hay un día, afuera hay un día de tinieblas, un día de oscuridad, pero la luz viene pronto. Es decir, ya la luz está en nosotros y usted y yo somos luz. Pero hay un mundo en el cual está en tinieblas que necesita de la luz de Cristo. Ahora, hay estrategias del diablo, hermano. Mire, una de las estrategias, por ejemplo, como estamos hablando de la batalla interna, las fortalezas mentales, aquellos que piensan que no pueden salir adelante, que no pueden ganar las batallas, sí las podemos ganar. Todo lo podemos en Cristo, hermano, que nos fortalece. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo le muestre a usted en su corazón, en sus pensamientos, le traiga incluso cosas ancestrales que usted recuerde, ah, por aquí viene la cosa. Es que, por ejemplo, una persona que tiene problemas con sus ojos, no crea que el enemigo le va a mandar ahí una situación diferente. Por ejemplo, un hombre que tiene problemas de ver mujeres siendo casado, olvídese, le van a mandar una filistea todos los días si él no decide hacer algo contra eso. Es que ese es el problema. Nos toca vencer la fortaleza. Imagínese a alguien que le gusta hacer negocios ilícitos. Pastor, ¿y por qué dice eso? Porque le acabo de mostrar que en 2 de Corintios 10 dice que desechemos, o en Romanos, desechemos, en Romanos dice que desechemos las obras de las tinieblas. O sea que hay gente en las iglesias con familias que aparentemente está todo bien. No lo digo por usted que está conectado ni por las iglesias nuestras, no. Lo digo en general. Entonces hay gente que está en las iglesias, pero tiene batallas internas. Hay batallas contra la pornografía, por ejemplo. Las estrategias del diablo es pornografía, es mujeres, hombres que le envían a las hermanas ahí, que le están tirando el cuento y ellas son casadas. Tal vez tienen problemas en el matrimonio y se sienten solas o se sienten solos. Y en la oficina han encontrado una persona que se ministran con esa. Tenga cuidado. Tenga cuidado si usted le abre su vida a alguien de la oficina, sea hombre o mujer, porque puede terminar ligado. Muchas de las relaciones extramaritales es porque el hombre o la mujer abrieron su corazón con alguien, un compañero o compañera de trabajo, y terminaron ligados. Imagínese una persona, le pongo un ejemplo, estrategia del diablo, entre otras. No sé por qué le estoy diciendo, pero por ahí me voy, hermano. Imagínese una persona que su esposo le falló o su esposa le falló y encuentra en la oficina a alguien que su esposo o su esposa le falló. Hermano, como tienen la afinidad de espíritu, terminan ligados, terminan consolándose ellos, que Dios reprenda al diablo, hermano. Entonces, resistir el día malo va a llegar, hermano. Yo le he dicho, el día malo va a llegar y es el día de tinieblas, es el día cuando el enemigo ataca. Ahora, revisemos por qué llegó el día malo. ¿No será que el día malo llegó por una mala decisión nuestra? No le diga ataque del enemigo a todo. Revisemos. ¿No será que el día malo llegó porque realmente es una prueba en la cual el Señor quiere que salgamos aprobados? Si usted no aprende la lección de la prueba, va a seguir en ella. Entonces no alargue la prueba. Dígale, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Si es el día malo por producto de una decisión nuestra, necedad nuestra, digámosle, Señor, perdóname. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mis nietos, ten misericordia de mi esposa, de mi esposo, de mis padres.
pidamos misericordia. Y si es una estrategia del enemigo atacándonos, entonces pongámonos las armas de la luz. Hay que desechar las obras de las tinieblas que le decía. Hay que destruir fortalezas mentales, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Cómo se destruyen? Entre otras cosas. Esta noche tenemos que derribar todo argumento y altivez que se opone al conocimiento de Dios. Dice Oseas que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ¿cuál conocimiento? El de Dios primero, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia. Y en el nombre de Jesús, hermano, ¿sabe cuál es una de las funciones más hermosas de las armas de la luz? Las vestiduras de las armas de la luz. Vestirnos como guerreros del Señor. Es que, mire, el Espíritu Santo habilita esas armas. El poder de Dios es el que habilita esas armas y el poder de Dios, el dedo de Dios se llama Espíritu Santo. Ahora, pastor, ¿pero por qué insiste en lo interno? Sí, porque lo interno activa lo externo. Lo interno activa lo externo. Las armas internas, cuando me limpian, cuando me restauran, yo puedo con toda confianza enfrentar al enemigo. Sí, porque le he dicho algo. Miren, yo recuerdo, le he contado también, en una liberación que estaba, fue hace mucho tiempo. Fíjese que en una liberación, el espíritu inmundo que estaba ahí, realmente era un demonio, señaló a alguien que estaba con nosotros y le dijo, tú estás robando, le dijo. Hermano, y se creó, mire, los demonios lo hacen para desestabilizar, ¿sabe para qué? También para distraer. Por eso en las liberaciones, usted cuando escucha gritos, algunos lo hacen para llamar la atención y desenfocar a la gente. Por eso hay que ordenarles que se callen en el nombre de Jesús. Bueno, ahí va a tener oportunidad de hacerlo. Y usted dirá, ay, pastor, reprendo. Pues, aunque me diga que no, algún día se va a dar cuenta. Entonces, mándelos a callar en el nombre de Jesús. Sí, porque lo que hacen estos espíritus inmundos o demonios es llamar la atención, desenfocar a la gente, que le dé miedo. Sí, hermano, es que a veces da temor por todo lo que se da ahí. Se les demuda la cara, hermano, a algunos se les da vuelta así la cabeza, aunque no lo crean. Muchas cosas que no lo quiero pues poner ahí como que dice, ay Dios mío, ayúdame. No, no, no. Usted y yo tenemos el poder de Dios en nosotros. Dios mismo está en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Estar limpios. A eso me refiero. Porque usted no puede ir a la batalla con un problema que no está bien delante del Señor. En otras palabras, hermanos, si nosotros tenemos alguna falta, algún pecado y queremos ir a la batalla, por eso hemos sido derrotados. Revisemos, hermano, ¿no será que estamos perdiendo las batallas porque no hay santidad en el campamento? Acuérdese cuando, se lo pongo con Biblia, cuando el pueblo de Israel fue a luchar contra, creo que fue los de Jai, sí, que contra los de Jai, perdieron la batalla, porque uno de ellos, no recuerdo cómo se llamaba en este momento, dice que vio dos lingotes de oro, vio creo que 200 monedas y como, ¿cómo le llaman a eso? Una especie de alfombra o un manto de Sinar. Acab creo que se llamaba, o Acán, Acab creo que era. Entonces cuando Acab mira, codició. Entonces hay personas que luchan con la codicia. Eso es una fortaleza interna. Entonces, mire, cuando nosotros vamos a la batalla, no estando bien delante de Dios, que no hay santidad en el campamento, podemos perderla. Si es que Dios va, hermano, Dios va con nosotros. Hermano, qué difícil es. Yo me acuerdo que a mí me pasó, no, no fue a mí que me pasó, yo lo vi, fíjese, qué feo se siente. Yo recuerdo que una vez, estando en Honduras, el apóstol Germán me llamó y me dice, vení Omar, servirme de testigo. Entonces había una situación ahí bien difícil, hermano, en una familia. Entonces, todo apuntaba a que la hermana era la culpable, fíjese. Era una situación matrimonial difícil. El caso es que yo solo estaba escuchando, entonces el apóstol estaba molesto con él, o perdón, molesto con ella, molesto por la argumentación de él. Hermano, y la hermana no decía nada, fíjese, hasta que ella dijo, no, pastor, le dice, mire, pasa esto, esto y esto. Entonces, cuando el apóstol se da cuenta, y yo lo miro también, yo miré al hermano que había ocultado cosas y la hermana se la sacó a luz ahí. Hermano, se le derribó todo argumento. En otras palabras, él perdió la batalla ahí. Gracias a Dios, se pidieron perdón y trataron de organizar su vida. Creo que lo lograron superar. Pero, ¿qué le quiero decir?
que toda la valentía y la estrategia que él traía para decir yo soy el bueno aquí y ella es la mala, se le derribó porque tenía una mentira y la hermana se lo sabía. Ella tenía una conversación grabada en el teléfono que él no sabía. Entonces le derribó todo argumento. Bueno, lo mismo hace el enemigo. Si nosotros vamos a la batalla, no llevemos cosas secretas. Seamos transparentes delante del Señor, porque si no, no vamos a poder resistir firmes. Lo que dice la palabra, resistir firmes en la fe contra el devorador. Entonces, veamos algunas de ellas. Voy a ver cuánto tiempo me queda. Yo creo que sí me queda buen tiempo. Mire, entonces le voy a dar, veamos cuáles son las armas. Las armas espirituales, que nos vistamos con esas armas espirituales. Recuerde, estas armas espirituales, porque también está la armadura de Dios, pero ese es externo, es decir, para pelear batallas externas, aunque algunas ahí son internas, pero no sirven para lo externo. Está la oración, está el ayuno, está la alabanza, está la palabra, que lo vamos a ver acá. Entonces hay otras armas. Esto es parte del arsenal que Dios nos ha dado. Pero le digo algo, ningún arsenal nos va a funcionar si yo no tengo claro contra quién estoy peleando adentro, en mis pensamientos, en mi corazón y afuera. Sí, porque fácilmente podemos decir, no, yo estoy luchando contra las deudas, pastor. Sí, pero ¿no será que la deuda es producto por ejemplo, hay gente que tiene deudas porque es un ludópata? Es decir, son ese tipo de personas que le gustan los juegos de azar. Entonces tiene una batalla interna y una batalla externa. Y están en las iglesias y dicen, no, pastor, es que yo no salgo de estas deudas. Sí, pero tiene que ganar la batalla interna. No sé por qué me he quedado ahí, hermano. A alguien le va a servir en el nombre de Jesús. Yo espero que le esté edificando. Entonces veamos las armas de la luz. La primera es la palabra. Pastor, la palabra sí, la palabra. La palabra de Dios es viva. Mire, el Salmo 119, 105, usted lo ve ahí, dice, y le dejé ahí la letra Nun. Fíjese que acá hay algo bien interesante. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces, las armas de la luz tiene que ver con todo lo que habla de luz en la palabra. Pero estas nos sirven para lo interno, es decir, para derribar toda fortaleza, todo bloqueo mental, pues, el cual el enemigo ha estado como regándolo ahí para que crezca en nosotros. Yo he visto gente bloqueada mentalmente por generaciones. Lo que le decía de la universidad, no es que en mi familia nunca va a haber un universitario. Entonces todos piensan así. No, es que no nos merecemos esto. Todos piensan así, o son bloqueos mentales. Hermano, perdone si usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, compórtese o comportémonos como tal. Yo les enseñaba el domingo cuando Eclesiastés dice, he visto siervos a pie y mendigos a caballo. Sí, entonces el mundo está al revés por patrones, por culturas y por tradiciones que no nos hacen crecer. Y esos son los bloqueos mentales, son las fortalezas mentales que en el nombre de Jesús, ¿cómo se vence? Pues con la palabra. Mire, aquí hay algo bien interesante. Fíjese que primero, para comenzar, esa que dice, lámpara es a mis pies, tu palabra, esa frase, tu palabra, fíjese que yo le he dicho que me gusta esa parte, perdone que tal vez insista, sé que le sirve. En el original hebreo, esa palabra está formada por tres letras. La letra Nun, miren, ahí aparece. La letra Nun. Y esa letra Nun, fíjese que significa semilla. Semilla. En gematría, esa palabra es la cuarta letra. Perdón, la decimocuarta letra. Tome nota de lo que le voy a decir acá. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces, la palabra nos alumbra las decisiones que vamos a tomar en nuestro caminar. Pero tenemos que usar esa bendición que Dios nos da de la palabra para ir a nuestro interior, a nuestro pensamiento y a nuestro corazón, para limpiarnos. Acuérdese cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Entonces la palabra limpia las fortalezas mentales y las fortalezas del corazón, las fortalezas del alma y las fortalezas del espíritu. Mire, la palabra nun, es decir, la letra nun es la número 14 y es exactamente ahí. Mire, en ese versículo nos dice que la letra,
en el orden de gematría es 14 y 14 buen testimonio. Entonces, la palabra en nuestro interior, cuando vencemos en nuestro interior por la palabra, tenemos buen testimonio. Esa es una señal. Luego, fíjese que la letra Nun, perdón, en el valor de gematría también es el número 50. En gematría es el número 50. Y en el orden del alefato hebreo es el número 14. Así es, le aclaro para no confundirlo ahí. Entonces, mire, la letra Nun, que está ahí en Salmo 119, 105, en gematría es el número 50. Y 50 nos habla de jubileo. Jubileo es perdón de deudas, es restauración de Dios. Es que lindo. Entonces, la palabra nos enseña que tenemos un Dios que perdona, que restaura, pero también la letra Nun, en el orden del alefato hebreo, es la número 14 y 14 buen testimonio. Y esta palabra, para rematar, está formada por la letra Dalet, por la letra Bet y la letra Reish. Esa palabra, esa frase, tu palabra. Entonces, esto nos enseña que Dalet es una puerta. Entonces, la palabra cuando entra a nuestro interior, que nos volvemos hacedores de la palabra es un arma espiritual que nos abre puertas. El domingo hablaba, la profecía de puerta, una puerta se abrió. Entonces la palabra abre puertas, la palabra. Cuando tenemos sana nuestra mentalidad y sano nuestro corazón, sana nuestra alma, nuestras palabras son diferentes. Piense un momento, pregúntese, ¿serán diferentes mis palabras? La palabra es un arma espiritual que Dios nos da para derribar fortaleza. Sencillo. Grábese eso en su corazón. Todas estas armas espirituales es para ir a nuestro interior y ganar todas las batallas con la ayuda de Cristo, es decir, con la ayuda del Espíritu Santo, el poder de Dios. Entonces, la palabra es un arma espiritual que habla de Bet, que es una casa. Es decir, la palabra limpia mi casa, limpia mi interior. Y habla de Reish, que es cabeza, fíjese. Entonces, ahí está la mentalidad. Mira, aquí hay algo bien tremendo, porque esa palabra en el original, esa a mis pies, tu palabra, esa frase, tu palabra, en el original es el hebreo 16:97 y se lee dabar. Mire, hay muchas formas de decir palabra, logos, rema, dabar. Aquí es dabar. Y esa palabra dabar, mire lo que significa, hermano. Un proyecto o plan de vida de parte de Dios. Y esa palabra dabar, entonces, mire toda la riqueza. O sea, ¿cuál es el efecto de ganar la batalla utilizando esta arma espiritual llamada palabra, poniéndola por obra y venciendo todas las situaciones del alma, del espíritu, de la mente y el corazón? Entonces, la palabra dabar, Hebreo 16:97, esa palabra ahí es proyecto, plan que viene de Dios, es una idea de Dios. En segundo lugar, dice que es una palabra que expresa un asunto, una idea. Y en tercer lugar, son los asuntos de Dios, los proyectos o ideas de Dios, expresadas en una forma de lenguaje. Le repito, esa palabra, lámpara es a mis pies, tu palabra es dabar, Hebreo 16:97. Y esa palabra es un asunto, un proyecto o plan del cielo, o plan de Dios. Otro es que son palabras que expresan una idea o un asunto del cielo. Todo es divino, hermano, todo viene de Dios. Y un tercero es que los asuntos de Dios o proyectos o ideas que vienen de Él son expresados en nosotros cuando ya Dios hizo la obra en nosotros. Hermanos, dejen que Dios haga su obra a través de la palabra. Una de las formas en las que opera Dios en nuestro interior, cambiando nuestra mentalidad y nuestro corazón, es a través de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, es como cuando usted va en un lugar oscuro, es que la luz erradica las tinieblas. Como cuando usted y yo vamos en un lugar oscuro, la palabra es la lámpara que nos muestra el camino a seguir. Luz para mi camino, mire. Y el camino suyo, cuando nosotros dejamos que la palabra se convierta en una palabra viva, porque ¿cómo la vamos a aplicar? Hebreos 4:2, si usted conoce esa palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mire, ahí está la clave. Porque acuérdese la lucha interna que tenemos en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. ¿Cuál es la lucha interna, pastor? El alma y el espíritu. Acuérdese, la carne y el espíritu. Entonces, la palabra llega
y discierne y parte el alma y el espíritu. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a la palabra, gana el espíritu, ganamos la batalla. Pero cuando somos desobedientes a la palabra, pierde el espíritu, o sea, gana la carne, perdemos la batalla. Sencillo, hermano, así de plano no funciona esta arma espiritual llamada palabra. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la parte más hermosa. Hebreos 4:12. ¿Cómo quiere aplicarla? Hebreos 4:12. Hermano, dejemos que la palabra guíe la luz, perdón, que la palabra sea la luz que guíe nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, el ministerio, nuestra vida. La palabra, hermano, ¿cómo estamos ahí? Pues en el nombre de Jesús, que nos volvamos hacedores de la palabra. Veamos la segunda, tiene mucho que ver con esto. La segunda es la enseñanza. Entonces, acuérdese que estas armas espirituales, Dios nos la da para ganar la batalla interna, las fortalezas mentales, desechar todas ¿cómo se llama? Las obras de las tinieblas que están ahí, ayudarnos a entender de que la victoria está en Cristo, por el Espíritu y el poder que viene de Él, el poder de Dios, nosotros vamos a ganar esa batalla. Entonces, ¿cuál batalla, pastor? La interna, la enseñanza, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, ¿no? Y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Hermano, tiene que haber enseñanza. Si en su casa no hay enseñanza, mire, yo creo que una de las cosas que a veces nosotros, me voy a incluir, cometemos el error, es que creemos o asumimos que la gente ya lo sabe todo. Hermano, todos de una u otra manera somos, mire, me estoy incluyendo, somos ignorantes de algo. Porque aquí habla de instrucción y enseñanza bíblica. El problema está en que a algunos no les gusta aprender. Por eso son llevados cautivos. Mire, tenga cuidado porque en la época que estamos viviendo, la época del celular, es una época en la que no queremos aprender. Por eso nosotros somos fácilmente engañados con lo que dice el TikTok, con lo que dice Instagram o lo que dice el Facebook y todas las redes sociales. Mire, hay personas que se dejan llevar aún en lo cristiano por lo que dicen en las redes sociales y le creen más que a su pastor y le creen más que a la Biblia porque no la leen algunos. De esos no hay aquí, ¿verdad? Debemos sentarnos y aprender. Si Cristo dice que se sentaba en la cátedra de los maestros, Cristo se sentaba a aprender, hermano, ¿y quiénes somos nosotros para no sentarnos a aprender? Porque le digo algo, fíjese que en segunda de Timoteo creo que está, dice, procura como obrero aprobado presentarte, no dice, procura como obrero aprobado presentarte ante Dios. Aprobado, dice, me adelanté. Procura presentarte ante Dios como obrero aprobado, que maneja bien la palabra de verdad. Entonces, ¿quién maneja la palabra? El que ha sido instruido. Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda tu corazón, en tu corazón mis mandamientos. Entonces, cuando nosotros estamos claros que hemos sido enseñados, cuando guardamos en el corazón la palabra y las enseñanzas de nuestros padres, de nuestros tutores, de las personas que nos están formando. Proverbios 3:2 dice, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. La nueva versión internacional de Proverbios 3:1 y 3:2, sobre todo el 3:2, dice que cuando guardamos en nuestro corazón los mandamientos, lo que nos enseñan, dice que eso nos va a prolongar la vida. Entonces la palabra, la enseñanza prolonga la vida, nos da larga vida porque nos protege contra las acechanzas del enemigo. Hermano, entonces la enseñanza es un arma espiritual para derrotar toda fortaleza en la mente y en el corazón. Aquello que no nos deja avanzar y que tal vez nos está haciendo perder algunas de las batallas que tal vez estamos enfrentando. Veamos otra en el nombre de Jesús. La revelación, hermano. Fíjese que, y usted era pastor, pero ¿por qué la revelación? Dice Lucas 2:32, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjese que cuando habla de revelación, Santiago 3:17 dice de esta manera, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, perdón. Ahora, ¿por qué la revelación es un arma? Porque la revelación, hermanos, cuando viene de Dios, porque hay revelación que no viene de Dios. Hay revelación que viene por el conocimiento adquirido. Sí, porque uno se le revela, esto es así.
o por el conocimiento que nos trasladan. Digamos, usted, qué sé yo, usaba de una manera, qué sé yo, limpiaba su carro de una manera y lo lleva al mecánico y le dice, no, mire, hágalo de esta manera. Y uno dice, ah, es cierto. Entonces es como una revelación. Pero lo que nosotros necesitamos, ¿por qué es necesaria la revelación? Acuérdese de Pedro, cuando le dijo, ¿quién dice que soy yo? Y él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí la revelación se convierte en un arma poderosa para derribar argumentos, llevar todo pensamiento cautivo en contra de lo que Dios quiere, o sea, en contra de la voluntad de Dios, todos esos pensamientos que se vuelvan a la obediencia de Cristo, es decir, las fortalezas mentales, ¿sabe cómo se derriban? Reconociendo y que se nos revele Cristo en nosotros. Hermano, hay personas que tienen años en las iglesias que conocen a Dios a medias, con respeto lo digo. Pastor, ¿se podrá conocer a Dios a medias? Sí. Revise entonces, hermano, mire, cuando nosotros conocemos al Padre, conocemos al Hijo y conocemos al Espíritu Santo, es decir, conocemos a Dios, Dios es uno solo, acuérdese. Cuando conocemos a Dios, no importa en qué faceta, hermano, le digo algo, usted sabe, le voy a dar algo que le va a servir para toda la vida, para que usted tenga un norte cómo conocer a Dios. Mire, ¿verdad que usted mira y no sabe cómo funciona el ojo, verdad? Sí, uno sabe que tiene ahí el lagrimal, que tiene, qué sé yo, la córnea, que tiene el iris, la córnea y todo lo que forma el ojo. Pero usted sabe, pero no sabe cómo funciona, ¿va? Pero usted mira. Bueno, eso así es conocer a Dios. Usted no sabe cómo funciona Dios, quizás, pero usted sabe y tiene la certeza que Dios nos va a dar la victoria. Bueno, así necesitamos. Para eso necesitamos la revelación. La revelación es tener la plena certeza de que Él lo va a hacer, que no sabemos cómo, pero Él lo va a hacer. Pero yo me tengo que quedar ahí. Hermano, usted no sabe, ¿verdad?, cómo funciona el corazón. Sí, quizás lo hemos leído. Imagínese el corazón, sístole, diástole. Hermano, piense un momento cómo las válvulas, una se abre y otra se cierra. Y son cuatro. La sincronía que hay ahí. ¿Verdad que usted no se pone a pensar cómo funciona el corazón? No, usted sabe que está, que tiene vida. Bueno, así funciona la revelación. Pidámosle revelación al Señor, hermano. Pero pidámosle revelación no para saber si los ojos de gato del anticristo son azules o verdes. No, no, no. Pidámosle revelación de Él, porque en cuanto sabemos quién es Él, el poder de su palabra, el poder del Espíritu Santo, el poder de la fe y todas las cosas que tenemos en nosotros se activan y nosotros nos volvemos fuertes en Dios. La revelación. Veamos otra. Esa tiene que ver mucho con lo que le mencionaba la primera. El ojo, la visión. Miren, acuérdense que todas estas son armas para lo interno, para luego llegar a lo externo y obtener la victoria. Estos son armas que Dios nos ha dado para vencer la batalla interna, la batalla que tal vez algunos mantienen en sus pensamientos, en su corazón, en su alma y en su espíritu. Aquellas cosas que solo ellos saben que están batallando. El ojo, la visión. Lucas 11:34 dice de esta manera, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Mira. O sea, lo que ilumina nuestro cuerpo es nuestro ojo, nuestra visión. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, es decir, cuando nuestra visión, nuestro ojo está mal, también el cuerpo está lleno de oscuridad. Miren que en el original esa palabra ojo es el griego 3788. Y de ahí viene la palabra oftalmología, porque se lee oftalmos. Dice que es como una visión, fíjese. Es la visión. Entonces aquí es una especie de visión mental de las cosas. Ahora, ¿por qué es importante la visión mental? Acuérdese, estamos hablando de la fortaleza mental. Por eso es importante tener la fortaleza, dice que mira, aquí hay algo bien hermoso. Esta yo la complementaría con algo que dice, el versículo que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces yo ya tengo la mente de Cristo. Pero ¿por qué no pensamos como Cristo? Porque normalmente nos dejamos vencer de la fortaleza del carne y no creemos que lo podemos lograr. Hermano, tener la mente de Cristo es tener la visión que se da en el cielo. Pastor, ¿y cómo es eso? Es vivir la vida de reino.
Es decir, es vivir agradando a Dios. Entonces hay personas que por sus fortalezas internas, por las fortalezas que oprimen sus pensamientos, su corazón y su alma o espíritu, no logran avanzar. Mire, son ese tipo de personas que su visión es tan corta que toda la vida, por eso esas personas viven condenadas. Son personas que Dios les hace un milagro y dicen, ay no, algo va a pasar porque Dios me resolvió el problema. Entonces no gozan la vida porque toda la vida se sienten perseguidos, se sienten culpables, se sienten señalados. Y a veces es por cosas que vivieron. Ahora, ¿cómo está su visión de la vida? Mire qué lindo. La visión terrenal es una fortaleza que nos impide crecer en Dios y perdemos las batallas. Pastor, pero hay que tener visión. Sí, pero hay que alinearla al propósito del cielo. La visión celestial, la visión que Dios me da. ¿Y dónde la encuentro? A través del Espíritu Santo, hermano. A través de la palabra, a través de tener la mente de Cristo. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo piensa Jesucristo? ¿Cómo piensa el Señor? ¿Cómo nos revela el Espíritu Santo? Por eso necesitamos revelación. Esa es parte de la revelación, que es la anterior. Mire, yo le digo algo. Si Dios tiene planes, Jeremías 29:11, para nosotros, esa es la visión que usted necesita. Planes de bienestar y no de calamidad. Entonces ya deje de estar ahí llorando por las batallas que ha perdido. Coja una visión mental de su casa, de su vida, de su familia. Véase, hermano, véase. En el nombre de Jesús se lo pido, véase. Ya no se vea en esas fortalezas que no puedo. Véase que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Véase, por favor, libre de deudas, véase bendecido, véase saliendo adelante, véase con sus hijos en la mejor opción. Fíjese que le cuento algo. Mire, quizás ya para ir terminando. Mire, aquí en Colombia, eso de los iba a contar el domingo, pero se me pasó, era para hoy. Aquí en Colombia nosotros tenemos un pianista extraordinario, de los muchos pianistas extraordinarios que hay acá. Pero aquí hay un pianista, no sé si usted sabía, el muchacho es de Sincelejo, allá, ahí por, creo que es de Sucre, no sé si, ahí me corrigen ustedes. En el Sincelejo vivía él. Ese muchacho, hermano, los papás sale de la secundaria y no sabían qué hacer con él, porque hermano, en el ICFES le fue mal. ¿Sabe qué sacó? Sacó, creo que sacó un puntaje de 440. Usted sabe que es malísimo. Pero miren, miren la voluntad de Dios. Ellos iban a la iglesia, servían al Señor, crecieron en la iglesia, fíjense. Entonces, cuando él egresa de secundaria, hermano, le va mal en el ICFES. Pero él quería ser músico. 440, no se olvide, ese fue el puntaje. Y fíjese que cuando saca el puntaje, el que mejor sacó el puntaje le dijo, él se llama Jesús Molina, ahí se lo dejo de tarea. Jesús Molina le dice el que sacó el mejor puntaje, le dice, ¿sabes qué, Jesús? Ese va a ser tu salario. Cuando yo me gradúe, le dice, quizás yo voy a ser el mejor, pero quizás mi salario va a ser menos. Le quiero contar qué pasó años después. El caso es que este niño aplicó a una beca. Mira, hay una fundación, hay varias becas. Hay una beca del hijo de Julio Iglesias, pero hay una beca que es en la Universidad de Berkeley, ahí en Boston está. Ahí está Harvard, está Berkeley, y Berkeley es como la Harvard de la música. Hermano, y este niño aplicó. ¿Y qué creen que pasó? Se la ganó. Era una beca de $250,000. Pero él se vio, él dijo, yo puedo. Y todo comenzó cuando su abuelita le regaló un piano de niño. Y miren las vueltas de la vida, hermano. Ese niño se tatuó, que no, yo ahí respeto, no le estoy diciendo vaya a tatuarse. Se tatuó 440 aquí en la mano para recordarse eso, que ese había sido su puntaje. Y mucha gente le dijo, no, vos sos caso perdido, pero él se vio. El caso es que hoy es uno de los pianistas colombianos, es el quinto, está entre los 5 mejores pianistas en el mundo, hermano. Lo llevaron de la Sinfónica de Londres. ¿Sabe cuántos? Él tiene 10 orquestas para que vea la magnitud del talento que tiene. Él tiene 10 orquestas a su disposición. Entonces, si va a ir a un concierto a Noruega, él elige la orquesta. Si va a ir a un concierto, qué sé yo, a Suecia, él elige la orquesta. Se da ese lujo colombiano.
para que vea que aquí hay talento como en los demás países. No me van a apedrear ahí, porque sé que me escuchan en Centroamérica y en otros países, aquí en Sudamérica. El caso es que, ¿por qué la visión? ¿Por qué es un arma espiritual la visión que yo tenga de mi vida? Porque hasta allá me voy a extender. Si su visión es corta, su ojo va a ser, es decir, si su visión no está sana, hasta ahí va a llegar. Pero en el nombre de Jesús, hermano, derribemos toda fortaleza mental en el nombre poderoso de Jesús. Rapidito le doy la otra. La otra es la fe. Esta fe. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí permanezca en tinieblas. Hermano, la fe. La fe es la fe es un arma espiritual, hermano. La fe es un arma espiritual. Porque cuando vemos primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermano, la fe agrada a Dios. Y dice que el que agrada a Dios, Dios le da bendición y le da lo que otros acumulan para bendecirlo a Él. Hermano, tengamos fe, por favor. Si yo alimento por revelación, por instrucción, por la palabra, por enseñanza y por visión, lo que Dios ha depositado en mí, hermano, entonces vamos a salir adelante. Fe. Dígale con el que esté ahí, mira, tengamos fe. Pero tener fe no es de decirlo de, como decía mi abuela, del diente al labio. No, es de decirlo con convicción que sale desde adentro. Hermanos, si hasta el día de hoy Dios nos ha sostenido, es porque Él tiene un propósito. Porque si no, ya se lo hubiera llevado, hermanos. Sí, seamos honestos. Si usted no tuviera nada que hacer en este mundo, ya el Señor se lo hubiera llevado. Pero mientras respiremos, mientras tengamos vida, mientras tengamos una familia, hay algo más que viene para nosotros, algo mejor va a pasar. La fe es un arma espiritual que nos ayuda a vencer toda fortaleza mental, porque la fe es del espíritu, por el espíritu, no es del alma, no es de la carne, porque una fe puesta en la carne se nos caen, hermano. Es como cuando usted pone la fe en una persona, se le va a caer. Por eso le he dicho, no ponga la fe en nosotros, ponga la fe en el Señor, porque es el único que no falla. Otra que yo encontré aquí que le va a servir mucho, ¿sabe cuál es? La comunión. La comunión es un alma espiritual. Dice que tremendo, la unidad. Por eso dice la palabra, una casa dividida no va a prevalecer. Entonces ahí hay, ¿qué hace el enemigo? Envía división. Pero Dios quiere unidad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, mire, unos con otros. ¿Cuál es la evidencia de andar en luz? ¿Cuál es la evidencia de tener un arma de luz? La comunión, hermano. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces la comunión es tener todas las cosas en común. No hay comunión de la luz con las tinieblas. Entonces usted no puede hacer negocios con personas que andan en el bajo mundo. Bueno, no usted, alguien. Nosotros tenemos que tener revelación, discernimiento y sabiduría, porque la revelación es parte de recibir sabiduría, para no hacer negocios con cualquiera, para no emparentarnos con cualquiera, para no relacionarnos con personas que no nos van a dejar nada bueno. En 1 Corintios 1:10 dice, somos parte del cuerpo. Entonces, comunión es trabajar como equipo para poder vencer. Hermano, nosotros tenemos funciones diferentes. Por eso le digo, no quiera ser ojo si Dios lo mandó a hacer cabeza. Esa es parte de la estrategia, ¿se da cuenta? Muchos pierden la batalla porque su fortaleza para la batalla, para bien, es ser cabeza y ellos quieren ser ojo. No, es que yo quiero mirar y ellos son los que Dios les dio la facilidad para ser ideólogos de algo. Compórtense de una manera digna del Evangelio, viviendo en armonía. Entonces la unidad es armonía. Termino acá porque ya me cogió el tiempo. Mire, la comunión, la otra es el amor. Este es hermoso. El que dice que está en la luz, arma de la luz. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Entonces el amor evita que tropecemos, fíjense. Mucha gente tropieza porque no tiene amor. Y usted dirá, ay, pastor, es que este es el amor ágape. O perdón, yo creo que a ver, ¿cuál fue el que le puse ahí? Hasta yo ya me perdí aquí, ¿no? El amor, sí, cabal, que por aquí tenía otro número yo, pero estamos bien. Entonces el amor, mire, fíjese que cuando habla del amor, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Ahora, dice Primera de Juan 3:14, nada más se lo leo así rapidito. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos.
Y mire, Primera de Juan 3:15, para que entienda de una vez cómo el enemigo nos ataca en el amor. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces se da cuenta lo grave de esto. Ahora, pastor dirá, pastor, pero ¿cómo yo voy a amar a aquel que me hizo daño? No, 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 yo no le hablo de eso. Yo le hablo de que perdone, que olvide. Ahí Dios se va a encargar. Pero si nosotros guardamos en el corazón una fortaleza de aborrecer a alguien, o aborrecer las personas, o aborrecer por cualquier circunstancia, entonces nosotros estamos siendo homicidas. Entonces no hay amor en nosotros. Por eso se da cuenta lo importante es que es ir a la batalla limpios. Y si alguna cosa tenemos, digámosle, Señor, yo no sé lidiar con este sentimiento, pero quiero ser libre de toda fortaleza interna para ganar las batallas externas. El amor, y esta sí es la última, hermano, el dominio propio. Pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, enfocados. Dominio propio es estar enfocados, es pensar y luego actuar, no es actuar y después pensar. No es hablar y después pensar, no es pensar y después hablar, pensar y luego actuar, pensar y tomar decisiones, pensar y decir, Señor, ¿te agrada mi vida? Protegidos por la armadura de la fe y el amor. Mira, aquí remato lo que le había dicho. Y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Termino acá, hermano. Hay un versículo en su palabra. En primera de Juan 4:4 dice de esta manera. Dice de esta manera, termino para ministrar esto. Hijos míos, vosotros sois de Dios. Tome esta palabra que le va a servir en el nombre de Jesús. Y lo habéis vencido. Vosotros sois de Dios y habéis vencido ¿qué? Las situaciones del maligno. Cuando vemos en el contexto, dice, habla de espíritus que no confiesan que Jesús es Dios, el espíritu del anticristo sobre todo, el que se opone a lo que Dios nos quiere dar de bendición. Dice, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, al espíritu del anticristo, porque mayor es el que está en vosotros. Tome esa palabra. Mayor es el que vive en usted que el que está en el mundo. Segunda de Corintios 3, 4 y 5 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. La mente de Cristo, la plenitud de Cristo, la llenura de Cristo, la dirección de Cristo, el poder de Dios a través de Cristo, a través de su Espíritu Santo. No es que nos consideremos competentes. Hermano, ninguno de nosotros es competente. Ninguno. No somos competentes. Tenemos actitudes y aptitudes, sí, pero no somos competentes por nosotros mismos. Nuestra capacidad, ¿de dónde viene? Viene de Dios, en el nombre de Jesús. Yo le hice un cuadrito acá, se lo voy a poner ahí mientras oramos, que tal vez le va a servir. Ahí está todo el mensaje que yo le quise trasladar esta noche en el nombre de Jesús. Se lo pongo así para que lo pueda copiar. Padre, yo te doy gracias por este momento en el nombre de Jesús. Señor, hemos entendido que hay fortalezas que se levantan, pero en esta noche, por el poder que viene de tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, yo quisiera ministrar esta parte, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego que tu Espíritu Santo derribe todo argumento, toda fortaleza que se ha levantado en la mente, en el corazón, en el alma y en el espíritu, Señor. Que todas las personas que estén ahí, por tu Espíritu Santo, Señor, que utilicemos la palabra para que alumbre nuestro camino, Padre. Que utilicemos la enseñanza para salir de toda cautividad por falta de conocimiento tuyo. Que utilicemos la revelación, Señor, para conocerte a ti más, Padre. Necesitamos tener ese encuentro personal contigo si no lo hemos tenido, Señor. Necesitamos tener la visión del cielo, Padre, tener la mente de Cristo para tener la plenitud de la luz, saber hacia dónde ir, poder tomar decisiones sabias, Padre, en el nombre de Jesús. Necesitamos la fe, Señor. Estas son armas espirituales que nos has dado para derribar toda fortaleza, Señor. Necesitamos la fe para vencer al maligno. Necesitamos la comunión para ser un solo cuerpo, para trabajar en unidad como equipo, Padre. Necesitamos el amor, porque el amor cubre multitud de faltas, Dios. Necesitamos el dominio propio para estar enfocados en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo he trasladado tu palabra, pero en este momento, Señor, yo te quiero pedir, Señor, a la distancia, como el centurión, enviamos una palabra de liberación, Señor. En el nombre de Jesús, atamos y ligamos al hombre fuerte, Señor.
En el nombre de Jesús, sea libre, ahí donde está. Sea libre de toda fortaleza mental, de toda fortaleza en el alma, en el espíritu, toda fortaleza en su corazón. Sea libre. Renuncie ahí donde está. Comience a renunciar. Renuncie a toda situación de pobreza, renuncie a toda situación de miseria, renuncie a todas situaciones de deudas, renuncie a toda situación que le impida creer que Dios tiene mejores cosas para usted. Renuncie a situaciones que en su caminar usted piensa que siempre va a tener esos obstáculos. Renuncie a todo lo que lo tiene cautivo en el nombre de Jesús. Renuncie a toda oposición para conocer al Dios que lo escogió a usted. Renuncie en el nombre de Jesús a todo lo que le quita la plenitud de la luz, es decir, dar frutos, frutos, que sus manos, su caminar, su familia dé frutos. En el nombre de Jesús, renuncie a toda situación de división, Señor. En el nombre de Jesús, renuncie a toda situación que le impide en su corazón tener una claridad en cuanto a la voluntad de Dios. Y renuncie en su corazón a toda fortaleza que el enemigo ha enviado, que le impide estar enfocado. No se desenfoque en el nombre de Jesús. Señor, renunciamos a situaciones ancestrales, Padre, que nos han afectado en el corazón y en el pensamiento. Renunciamos a toda situación que el enemigo ha enviado en el nombre poderoso de Jesús. Sea libre ahí donde está. Sea libre donde está en el nombre de Jesús. No, no por lo que yo soy, sino que por la palabra que viene del cielo en el nombre de Jesús. Que su pensamiento, mire, suelte, renuncia a eso que ha tenido o a lo cual usted ha estado aferrado o aferrada, hermana. Renuncie en el nombre de Jesús, suéltelo. Suéltelo, dígale, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi casa, te entrego mi familia, te entrego mi matrimonio, te entregamos el ministerio, Señor. Te entregamos todo aquello, Señor, que nos ha impedido, Señor, ser libres. Hoy somos libres. Sea libre ahí donde está. Mire, sea libre en el nombre de Jesús, que sean abiertos sus ojos, que sea despejada su mente, que su corazón se le limpie de toda situación que le ha estado cargando y oprimiendo. En el nombre poderoso de Jesús, somos libres. Dice que Cristo vino a traernos libertad, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Te damos por esta libertad en el nombre de Jesús. Cancelamos todo contraataque de las tinieblas, incluso sea libre de brujería, de hechicería, de toda situación de macumba, de pactos y situaciones satánicas que en algún momento tal vez se abrió la puerta. Hoy se abre la puerta de la libertad. En el nombre poderoso de Jesús, tomamos estas armas, Señor, por el Espíritu Santo, porque tú nos haces competentes y de ti viene la capacidad. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermanos, que en el nombre de Jesús sea bendecida su vida, su casa, su familia y todo lo que usted emprenda. Bendiciones.